Bienvenidos hermanos. Esta semana no vamos a continuar con el estudio de Gálatas, como venimos haciendo ya unas cuantas semanas. Eh, Hoy en día queríamos platicarles y tener una conversación acerca de algo muy reciente, algo muy serio que está pasando dentro de nuestro país, de nuestro mundo. Mi intención para estos estudios nunca es de traer lo que está propagando en los medios, traer política o algo así dentro de este estudio. Este estudio lo hacemos para acercarnos más al Señor y para adorarlo a Él, pero este tema yo creo que nos pertenece mucho a nosotros como iglesia, y vamos a hablar un poquito más de cómo es que esto nos pertenece como iglesia. Eh, el tema de hoy es, quería hablar de este señor que falleció hace ya más de una semana, George Floyd, que murió lamentablemente a manos de la policía. Eh, y esto ha causado muchas manifestaciones, mucho enojo, coraje. Siento que solamente esto removió o empezó a abrir de nuevo una herida que tiene este país, que de hecho nunca se ha sanado, y es el tema del racismo, que hoy en este día está muy vivo y operando dentro de nuestro país. Y lo que quiero que nos enfoquemos primero es este tipo de racismo, este abuso de poder y de autoridad, viene por parte del enemigo. Y no quiero que nos confundamos que esto es algo que solamente le pertenece a ciertos grupos de personas, porque el enemigo ataca y ataca por parejo. Si en esta vez fue el señor George Floyd, para la próxima vez puede ser uno de nosotros o igual nuestros hijos. No sabemos cómo se mueve este espíritu de racismo, pero lo que sí sabemos que sí se mueve dentro de este país y es algo muy real. Entonces, quiero que midamos lo que pasó y cómo se están dando las cosas con la palabra. Y si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Juan, capítulo 10. Vamos a leer el verso 10. Este es el pasaje del buen pastor, donde Jesús habla de varias cosas, pero habla de un ladrón. Verso 10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida, darles una vida plena y abundante. El propósito del ladrón, que es el enemigo, es de robar, matar y destruir. ¿Qué es eso que sucedió en el caso del hermano George Floyd? Pues la muerte, porque lo mataron, la muerte de él causó manifestaciones, y en esas manifestaciones hubo grupos que no estaban manifestándose, sino que quisieron tomar ventaja de la situación, y empezaron a robar. Otros que tenían coraje y estaban enojados por la situación, no solamente de este señor, sino es una situación que es muy regular, um, y ellos causaron destrucción, muerte, destrucción y robo.
Estas son las evidencias que esto proviene del enemigo. Y nosotros como iglesia no podemos solamente cruzarnos de las manos o dejar que los hermanos afroamericanos y anglosajones, que ellos se encarguen de esto, porque como iglesia nosotros somos unidos. Nosotros dejamos atrás las banderas de nuestros países natales y todos nos unimos bajo la bandera de Cristo. Cristo es nuestra bandera. Y lo que, lo que le sucedió a él les sucede a muchos hermanos de esa raza, incluso de nuestra propia raza, injusticias, abusos de autoridad y asesinatos a medio de las manos de las autoridades. Y como iglesia nosotros no podemos dejar de embalde que pase esto. Nosotros no vamos a manifestarnos ni causar problemas ni disturbios, pero el propósito más grande que tiene el Señor para nosotros es que nosotros tenemos un ministerio que el Señor nos dejó y es el ministerio de reconciliación. Nosotros como iglesia debemos reconciliar al mundo con el Señor y el estarnos de manos cruzadas durante estos tiempos es literalmente darle el camino abierto al enemigo. Y nosotros como iglesia no podemos permitir eso porque este espíritu de racismo lleva más de 400 años en este país y es porque nadie le ha hecho frente. Incluso la iglesia se ha unido a ese espíritu de racismo. Y yo creo que esto es un estremecimiento del Señor para que nosotros como pueblo, como iglesia, despertemos eh, y nos demos cuenta que el racismo es algo muy real, está vivo. Les puedo dar un ejemplo en mi caso. Yo cuando vi el video me quedé muy sorprendido, muy entristecido, ver como un señor de 40 y tantos años suplicaba por su vida, que pedía agua, que pedía o les decía que no podía respirar y incluso clamaba a su mamá como un niño o un bebé clama a su mamá. Era tanto lo que él sentía que no tenía él quizás la fuerza o la capacidad porque estaba atado de manos y lo estaban ahorcando con la rodilla. Cuando yo vi eso me entristeció mucho, pero yo empecé a reflejar dentro de mí y dije, Señor, ¿hay algo de eso dentro de mí? Y el Espíritu Santo para luego me mostró que sí, que yo tenía algo de racismo dentro de mí y era basado en mis experiencias de joven y cosas así, pero yo soy nueva creación y eso es del pasado, pero si yo no lo reconozco, yo le estoy dejando la puerta abierta a ese espíritu del racismo y yo me tuve que arrepentir de eso y empezar a ver las cosas muy claras. Y creo que es algo que queremos que ustedes examinen dentro de sí mismo y pedirle al Espíritu Santo que les revele si hay algo así. Y el perdón es primero y después empezarnos a reconciliar con el Señor. Eh, Esta situación que es desafortunada es algo muy triste y es
Desafortunadamente no es algo nuevo para nuestra nación. El racismo no solo es en la comunidad afroamericana, pero también existe en la comunidad hispana y en cualquier otra, y en otras razas también. Y desafortunadamente hemos tenido momentos donde nosotros hemos tenido pensamientos que no estamos amando al prójimo, no nos amamos nuestra propia raza y comenzamos a separarnos. A, y todo a veces puede ser muchas veces por nuestro color de piel, a lo que pensamos, cuál es nuestro, nuestro político preferido, Sí, todo comienza a una separación y es una desunión, es algo que nos divide. Tener división no es la voluntad del Señor. Y esto me recuerda mucho lo que le pasó a este pobre hombre George Floyd. Y es algo que debemos de tener en mente que este hombre no fue, él fue un hijo, él tenía un padre y una madre. Eh, y desafortunadamente el abuso de la autoridad y cómo todo se formó o ocurrió. ocurrió eh, fue muy triste. Tenerle que explicar a tus hijos por qué hay un movimiento de protestas es algo bien difícil, especialmente cuando hay una inocencia que estás tratando de proteger sobre tus hijos. Pero estos son diálogos que debemos de tener como padres con nuestros hijos, el deber de introducir que no importa de qué clase de casta, de religión, de color de piel, de creencia, siempre hay que amar a su prójimo, hay que honrar, hay que respetar, hay que tratarnos con misericordia. Así es. Y eso me lleva a la parábola del buen samaritano en Lucas 10, versículos 30 al 37. Y esa palabra lee, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Sabemos que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. O sea, fue tirado, echado como basura, robado, quitado de sus posesiones y dejado como muerto. Versículo 31 dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Cuando tuve un momento con el Espíritu Santo reflexionando este versículo, me di cuenta que la iglesia ha estado bien inactiva sobre estos temas que son bien fuertes en nuestra sociedad. La iglesia desafortunadamente ha hasta tomado una posición donde somos de esta clase de raza, hacemos esta clase de cosas y nos hemos ponido en un grupo específico y eso es erróneo, es algo que no exhorta unidad, sino que causa división. Dice, tú eres el de allá y yo soy el de acá. Y tener este versículo que nos deja saber que habían dos personas que trabajaban en el templo, o sea, un sacerdote y una ayudante del templo. Es increíble pensar que estos son personas de la iglesia de diferentes capacidades. Por un sentir en el corazón que hasta
el jefe hacia el ayudante en el templo, al igual como el pastor, al igual que las ovejas, hemos sido inactivos. Y es da mucho que reflexionar en mi propio corazón de cómo yo me he comportado con un prójimo que a lo mejor necesitaba ayuda, necesitaba un aliento, algo necesario. Y en el versículo 33 dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Esta parte que dice que sintió compasión es algo que no estamos teniendo en estos momentos del mundo. El mundo está en una etapa donde estamos siendo sacudidos y es un problema tras el otro problema y desafortunadamente si no nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, pero no solamente firme en esa palabra, pero también teniendo acción en esa palabra, vamos a caer, vamos a ir a otro lado donde vamos a entrar en miedo, vamos a entrar en esa clase de mentalidad, donde tú eres esa persona y yo soy esta. Si no hubiera sido por nuestro Salvador, que tuvo compasión por la humanidad, nadie estuviera salvo de lo que verdaderamente merecemos. Amén. Y tener esa compasión, tener el entendimiento que hay que tener compasión con nuestro prójimo, con nuestro hermano o hermana, es algo que tiene que ser tan, tan importante que el Señor dice que hay que amar a tu Dios con toda tu fuerza y después amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esas son las dos leyes, mandamientos que él dice que son los más importantes. So, si hay que amar a Dios con toda nuestra fuerza, pero también hay que amar unos al otro, eso tiene algo de importancia. Sí. Eso tiene algo que dice, si no nos amamos, vamos a caer, vamos a estar divididos. Y un reino dividido no puede permanecer. Y eso es importante porque todo basado en la unidad. Si no hay unidad, no podemos estar en una mente, en un corazón. Y a pesar que estamos en una nación donde hay tanta diversidad, hay tantos diferentes colores y sabores y todo lo demás, es increíble que no nos podemos unir, que no haya unidad. Y eso es lo que estamos hablando en este momento, es reflexionar en el momento donde un samaritano, que es despreciado él mismo, tiene compasión hacia su prójimo. Y eso es fuera de su casta, su religión, su herencia, todo. Hubo compasión por alguien que estaba dejado como muerto al lado de la calle. Sí. So, las cosas más increíbles de lo que pasa con este samaritano, cuando él ayuda, tiene compasión, dice en el versículo 34 que dice que se le acercó y lo alivió las heridas con vino y con aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia próxima vez que pase por aquí. Detalles importantes aquí. Compasión, se le acercó. El acercamiento de tener un diálogo con un amigo o una amiga o un extraño, que tengamos a lo mejor un hermano, que tengamos una confianza que sea de otra raza, de otro color, y decir, yo estoy teniendo compasión en este momento, pero quiero tener un diálogo, me quiero acercar a ti, quiero saber dónde está tu mente, dónde está tu corazón, y qué hemos hecho nosotros como una nación para, qué podemos hacer nosotros como una nación para rectificar estas cosas, qué podemos hacer nosotros
como hermanos en Cristo para rectificar. ¿Qué podemos hacer nosotros como la iglesia para rectificar? Y eso es el momento donde uno dice, tengo que salir de mí mismo y tener compasión y acercarnos, porque Cristo tuvo compasión con nosotros y se nos acercó y Él tomó nuestras heridas, las vendó, les puso aceite de oliva y también cuidó de nosotros. No nos puso sobre un burro, pero nos puso sobre sus propios hombros. Sí. Nosotros que somos las ovejas perdidas, Él nos puso a nosotros sobre sus hombros. Sí. ¿Y sabes dónde nos llevó? Al Padre. Al Padre. Nos hizo justo con el Padre. Sí. Algo más que quiero notar, el acercarnos no es solamente con hermanos de la iglesia. Más allá de tener fraternidad con nuestros hermanos de otras descendencias, nosotros tenemos un llamado mucho superior a ese, de no nomás tratarnos bien entre la iglesia, pero amar a los que no son de la iglesia. Si ponen atención, los de la iglesia dejaron igual como los bandidos al, al hombre que era judío, que venía de Jerusalén. Lo dejaron igual, tirado como muerto. Y no se quisieron ni ensuciar las manos. Pero el extranjero que no era de la iglesia y que era de una raza despreciada ante los ojos de los judíos, fue quien se le acercó. Nosotros tenemos que ser como el samaritano y el examinarnos nosotros mismos de ver dónde hay un rasgo de racismo dentro de mí. Y sí, es muy simple. Cuando usted ve a una persona de otra raza, se incomoda, siente algo diferente, se le va quizás la calma, se pone un poquito nervioso. Eso es un rasgo que ha dejado el racismo y muchas veces solamente nos queremos congregar con hermanos de habla hispana que son de nuestros países, que tienen las mismas costumbres o muy parecidas, pero si llega un hermano extranjero o llega una persona perdida que no conoce a Cristo y viene a la iglesia de nosotros, ¿cómo es que nosotros actuamos? Porque esto es muy clave. Cuando entra una persona que es inconversa y llega a la iglesia, aunque no conozca a nadie y no sepa ni el idioma y nadie se le acerca o solo un hermano le habla o hay cosas que podemos hacer sin hablar el lenguaje. Y es lo mismo que le faltó a estos policías ese día con este señor. Tratarlos como humanos, como personas. El hecho de que yo no pueda hablar el idioma no quiere decir que lo tengo que tratar de menos o diferente. Y es lo que yo quiero que como pueblo, nosotros tengamos en conciencia que no tengo que ser igual a ti para poder amarte y sufrir contigo y tratar de entender de dónde vienes y entender tu punto de vista. Hay muchas cosas que nosotros vivimos como latinos y decimos, wow, nadie nos entiende porque esto es un problema muy latino. Los hermanos de otras descendencias nunca van a saber si nosotros no exponemos nuestra, nuestro punto de vista. E igual, si nosotros nunca escuchamos lo que pasan los demás, no podemos comprender y no podemos amar. Y Cristo amó amó a todos por igual y se le acercaba a los enfermos, a los leprosos, Y a los samaritanos, a las mujeres. Sí, sí, y esto es el amor
que la iglesia debe de reflejar, pero muchas veces como que queremos ser parte de una secta, uh, y yo solamente me junto con gente que es como yo, igual como yo. Una exclusividad. Sí. Y esto es de allí podemos dar una puerta abierta, aunque sea un pequeño, una pequeña abertura para que entre este racismo y poco a poco la puerta se va abriendo completamente y nos damos cuenta que ya no queremos asociarnos con ciertas personas. Y nosotros como iglesia que tenemos un llamado de evangelismo y de reconciliación, si no podemos nosotros, no podemos aceptar esto de poder amar al prójimo. Es algo que sale mucho. Justo esta parábola era la contestación de Cristo a un abogado cuando le preguntó el abogado de la ley, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Cristo le da esta parábola para que él vea. El prójimo es cualquier persona a tu alrededor, pero tú, ¿cuál eres? ¿Eres el religioso o eres el que amó? El tema no era quién es mi prójimo, más bien Cristo le reveló el estatus de su corazón y le dice, tu corazón no es capaz de amar porque tú has dejado a un lado a aquellos que tú crees que no merecen el amor. Y nosotros estamos ministrando el amor de Cristo. Entonces, ni es nuestro propio amor, es el amor de Cristo. Es el amor que nosotros recibimos. Y si no podemos ministrar como algo que se nos encargó, el amor de Cristo, tenemos problemas como iglesia. Y este tema nos afecta a todos. Porque como un cuerpo bajo la cabeza de Cristo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar unidos. Les voy a leer de 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el verso 26 y 27. Justo el apóstol Pablo está hablando aquí del cuerpo de Cristo, que somos muchas partes, pero todos somos un cuerpo. Verso 26. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Nosotros tenemos que compartir en las penas de nuestros hermanos. Si nuestros hermanos afroamericanos en este momento sienten dolor, coraje, y si nosotros no entendemos, no es de llegar y decir, yo te entiendo, hermano, a mí también me ha pasado, y comparar injusticias. No se trata de eso. Es simplemente de compartir el amor de Cristo. Si yo me siento incómodo cuando veo a un hermano afroamericano o le volteo la cara, no lo quiero saludar cuando voy caminando en la calle, yo estoy dando puerta al racismo. Pero en cambio, un simple saludo, hacer una persona sentirse que existen, honrada, que tengan una importancia para que usted le salude. Yo sé que en este mundo que vivimos es muy raro saludar a las personas que no conocemos en la calle, pero eso es manifestar el amor de Cristo en una forma muy simple y hacerlo hacia todas las descendencias. Y yo creo que eso va a producir algo que va a empezar a reparar y a restaurar y muy pronto el Señor nos va a dar oportunidades de poder sentarnos con esas personas y escucharles y compartir el sentir de nuestro corazón y escuchar el sentir del corazón de ellos. Y allí podemos empezar a reparar todo, porque nosotros somos puentes
la iglesia es un puente entre el mundo caído y perdido y el reino. Nosotros somos los embajadores. Ese es el llamado del cristiano. Y nosotros como iglesia tenemos que estar muy presentes en este momento y empezar a ser como el buen samaritano y llevar a aquellos que tienen dolor, llevar a aquellos que están sufriendo, llevarlos a la cruz y sufrir con ellos, compartir en el dolor. Si ellos lloran, yo lloro con ellos. Yo me lamento porque somos parte de un cuerpo. Y si nosotros como iglesia no podemos hacer esto dentro de la iglesia, mucho menos lo vamos a poder hacer fuera de la iglesia, con las personas que no creen, que no conocen al Señor. Y yo creo que esto supera mucho más allá de nuestra política, de nuestras experiencias pasadas. Yo creo que eso es algo que produce mucho el racismo dentro de las personas, pero las personas que nos hirieron no son las mismas que vamos a encontrar todos los días. ¿A quién vamos a ser racistas? Y no solo eso, pero si has tenido un trauma donde has tenido una mala experiencia con una persona de cualquier clase de raza y por eso tú has tomado una iniciativa, o sea, has tomado una mentalidad donde no, yo no salgo con esa clase de persona o yo no hago negocio con esa clase de persona porque he tenido malas experiencias en el pasado. Tenemos que reflexionar que es un momento donde tienes que perdonar a esa Sí, persona. Es importante quitarse ese rencor de encima, lo cual trabaja como veneno hacia nuestro sí, espíritu y aflige el Espíritu Santo cuando uno tiene un rencor hacia cualquier persona. Y es algo que necesitamos reflexionar. Estoy teniendo algo donde todavía estoy traumada o todavía estoy aguantando de algo que me hirió. Hay que sí, dejarlo, hay que dárselo a los pies de Cristo. sí. Sí, más que nada, eh, las injusticias que pasan. Nosotros como iglesia tampoco no podemos voltear la cara, no podemos voltear la cara a las injusticias y debemos de tener una voz en lo que está pasando y la iglesia tiene una influencia en la sociedad que en este día las personas se han olvidado por completo de la influencia que tiene la iglesia. Porque cuando pasan cosas como lo que estamos viviendo con la epidemia en el 9/11, cuando hay algo así, a donde acuden las personas es a la iglesia. Y nosotros debemos de ser el modelo del reino. Y Jesús no dejó pasar las injusticias. Él hablaba para los que no tenían voz. Él estuvo allí cuando ellos necesitaban alguien que les escuche. Él estuvo allí para sanarles y no solamente físicamente, sino espiritualmente en el corazón también. Y esto es lo primordial que tiene la iglesia, el amor, porque si nosotros no podemos manifestar amor, Mm. ¿qué somos? Si la Biblia dice que Dios es amor, su forma de ser es amar. Y si nosotros como iglesia podemos amar solo de una cierta forma, Con sí, condiciones. que quepa dentro de nuestra comodidad, o yo puedo amar mientras no me incomode. Mm. Yo trato bien a las personas, no las trato mal. eh, Simplemente yo por mi lado y ellos por el otro lado. Eso no une a nadie. Y si el Señor viene por una iglesia unida, nosotros ya perdimos la batalla. Mm. Entonces, con esto en mente, solo se examinen y que tengan conciencia de lo que platicamos el día de hoy, que esta injusticia
era completamente mal y era completamente del demonio. Eh, y que nosotros como iglesia tenemos que servir como una puente de reconciliación, de reconciliarnos nosotros mismos con personas de otras descendencias, otras razas, y reconciliar a ellos con el Señor, porque nosotros somos ciudadanos del reino, primeramente, antes de ser ciudadanos americanos o de cualquier otro país, somos ciudadanos del reino y hay que recordar eso muy bien. Y nuestro propósito en esta tierra es de llevar a personas para que conozcan al rey y que entren al reino. Entonces, examinen su corazón, pídanle al Espíritu Santo que les revele ciertas cosas que están ahí todavía atrapadas adentro, que dan lugar al racismo. Y arrepiéntanse, dejen todo eso ir, perdonen a quien los han ofendido o quien los ha agredido en el pasado, para que ustedes también puedan liberarse de eso. El cargar un rencor cuesta más que perdonar, porque es una batalla diaria y el perdón nos libera de esa batalla. Entonces, Kimberly, sí, por favor, si podrías hacer una oración acerca del tema para nosotros como iglesia y para nuestro país. Sí. So, examinemos nuestros corazones en estos momentos y pedirle a papá que nos perdones por cualquier pensamiento, por cualquier movimiento en nuestro corazón que no estaba en su propósito. So, Padre Celestial, te agradezco por tu precioso Hijo Jesús, Sí, que es la luz del mundo. Jesús, te doy gracias que viniste a la tierra como un sacrificio perfecto por todo lo que aflige a la humanidad. Yo te agradezco, Señor, y te alabo a tu santo nombre. Alzamos esta nación hacia ti en estos momentos y te pedimos, papá, por esta nación, que viren su rostro hacia ti y se arrepientan. Sí, Espíritu Santo, haz en nuestro espíritu un corazón arrepentido por los pensamientos, las palabras y las acciones que hemos tenido contra nuestro prójimo, y que en tu palabra tú nos has ordenado que amemos. Papá, te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre esta nación y que nuestros corazones ardan por lo que tu corazón arde. Perdónanos, papá, por la falta de amor, respeto, honor y descendencia y decencia que debemos de tener con uno al otro. Sí, Señor. Que esta transformación comience en todos los lugares de esta nación, que ya no nos quedemos dormidos como iglesia y como personas ante la grave injusticia en este mundo. Despierta tu iglesia, papá, para orar por la liberación y la libertad de estos principados, de los espíritus de doble mentalidad que nos atrapan en estados mentales impios. Papá, declaramos tu palabra sobre esta nación en estos momentos, que dice amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros y les invitamos que por favor nos sintonicen la semana que entra y vamos a empezar de nuevo con nuestro estudio de Gálatas. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida y salgan a la calle representando al reino fuertemente y con amor. Con amor. Adiós.